Ya estamos al aire. Ay, sí, como si fuera televisión. Bueno, las lecturas de Apocalipsis para esta semana fue capítulo 20, verso 11, hasta el capítulo 21, verso 27. Chequen ahí sus Biblias para que vean qué temas son los que se abarcan ahí. En Apocalipsis, repito, 20, a partir del verso 11 hasta el capítulo 21, verso 27. Ya nos dio calor, ¿verdad? Con el café. Sí. ...20:11 al 21:27. Bueno, ahí el primer tema es el juicio. El juicio se conoce como el juicio del gran trono blanco. Algunos le llaman el juicio final. Ahora, yo quiero llamar su atención sobre este tema. En el boletín yo le escribí esto, que en este tema del juicio del gran trono blanco, la base de este juicio son unos libros, porque ahí dice, ¿verdad? Los libros fueron abiertos. Y luego dice, también se abrió el otro libro, que es el libro de la vida. Entonces tenemos ahí, por un lado, una mención de ciertos libros o de un grupo de libros, y por otro lado, el libro de la vida. Estos son la base del juicio. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son esos otros libros que se abrieron? Ahí mismo también en el boletín les hago mención de que el libro de la vida, cuando vamos a una concordancia, es mencionado 8 veces en la Biblia, así como tal cual como el libro de la vida, 8 veces. Las 8 veces, las 8 menciones son en el Nuevo Testamento y varias de hecho en el Apocalipsis. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay más de 100 menciones, fíjense, más de 100 menciones, no del libro de la vida, sino de otros libros. Y lo que nos interesa ahorita es saber cuáles son los otros libros de los que habla allí el Apocalipsis. Entonces, en el Tanakh hay más de 100 menciones, entre los cuales están, bueno, el libro de la ley, el libro de las memorias, el libro de los vivientes. Ese libro de los vivientes, pues bien puede ser tomado como el libro de la vida, igual, ¿verdad? El libro de los vivientes, el libro de la verdad, el libro de las crónicas, el libro del pacto, el libro de Dios, entre otros. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes que haya una relación entre estos libros que se mencionan en Tanaj y los libros que menciona Apocalipsis? ¿Creen que pueda haber una relación, que pueda haber una conexión? Si es así, de los que les mencioné, ¿cuáles piensan que serían como con los que habría conexión? Que dijeran ustedes, a mí se me hace que estos libros que se menciona aquí en Tanakh son los que se van a abrir allá, en el juicio. ¿El de los muertos? A ver, otra vez. Ahí va. El libro de la ley, el libro de las memorias, el libro de los vivientes, el libro de la verdad, el libro de las crónicas, el libro del pacto, el libro de Dios. De los vivientes, de las memorias también. El de los vivientes pues puede ser como el libro de la vida, que ¿Y ya de está las memorias mencionado. no es como el de las batallas? No, el libro de las memorias puede ser, porque el libro de las memorias No es como muy personal de
Memorias de nosotros. Pues es que puede ser las memorias de las personas. Sí. Porque es como cuando alguien dice, voy a escribir mis memorias, Escribes toda tu vida. lo que hiciste en tu vida. O el libro de las crónicas, también, una crónica de tu vida. Entonces el libro de las memorias, el libro de las crónicas pueden ser algunos candidatos a ser los libros que se abran. O sea, libros de las memorias de cada persona, libros de las crónicas de cada persona, pudiera ser. Ahora, tenemos otro dato que les mencioné acá, pero esto ya es del Talmud. En el Talmud se habla de una manera más concreta. El Talmud, sobre todo en relación a esta época del año, Yom Teruah, Yom Kippur, el periodo de Teshuvah, que es el mes de Lul. El mes de Lul haces Teshuvah para llegar al día del juicio, que es Yom Teruah. Si no te fue bien en el periodo de Teshuvah, o si no hiciste arrepentimiento de manera correcta, el día del juicio te va a ir mal. Pero entonces, los que saben un poquito de cortes y esto de leyes, saben que cuando tú eres declarado culpable, tienes todavía un recurso que se llama apelación. Y mediante la apelación obtienes la oportunidad de que el juicio se revise o que se vuelva a llevar a cabo otra vez, y tienes la oportunidad de una nueva sentencia que puede ser favorable o puede ser ratificada la sentencia que ya te dieron de culpabilidad. Ahora, en términos legales, dicen los que saben que no es lo mismo ser inocente que ser no culpable. ¿Ustedes entienden de eso? Que se fijan que en la corte en Estados Unidos, cuando dicen cómo declaran al acusado, el jurado, y el jurado dice, el acusado es declarado no culpable. No lo declaran inocente, lo declaran no culpable. Y uno se pregunta, ¿por qué no dicen inocente en lugar de decir no culpable? El término legal es porque ellos dicen, es que no se pudo demostrar su culpabilidad. Pero eso no quiere decir que sea inocente. Probablemente no es inocente, pero en el juicio no se pudo comprobar su culpabilidad. Entonces por eso lo declaramos no culpable. Es lo mismo, no culpable, que ser inocente. Entonces, en el día del juicio, que es Yom Teruah, vamos a ponerlo de esta manera: todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, somos declarados culpables. Todos. Pero queda el recurso de la apelación. ¿Cómo se lleva a cabo esa apelación? Mediante los días terribles o temibles, mediante juicios, mediante castigos, mediante tribulaciones, pruebas, etcétera, que el Eterno manda sobre los suyos para que estos se arrepientan de corazón. Entonces, ese periodo de tiempo, esos días terribles, sirven precisamente, y todo lo que el Eterno envía es para que la persona finalmente se arrepienta de corazón. Y cuando llegue el día del Yom Kippur, que es como cuando se revisa, a ver, tenemos aquí una sentencia de culpabilidad para todos pareja. En Yom Kippur se revisa, y los que hicieron Teshuvah en el periodo de los días temibles van a alcanzar redención. ¿Me explico? O sea, es más o menos la forma legal como va a funcionar o cómo funciona esto. ¿Sí? Entonces, todos somos culpables, que es lo que declara el Rav Shaul.
No hay justo ni siquiera uno, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un recurso de apelación, y ese recurso de apelación tiene nombre, ¿verdad? Es el Mashiach, es Yeshua, es quien entra en acción en ese periodo, en ese tiempo, y es mediante el cual vamos a poder alcanzar la redención y el ser declarados justos. O sea, vean lo maravilloso de la justicia de Dios. No solamente es de que seamos declarados no culpables o seamos declarados inocentes, sino somos declarados justos, porque se nos aplica la justicia del Mashiach. Entonces, así es como funciona. Ahora, todo este asunto tiene que ver con juicios, con sentencias, con libros que se abren y que se presentan en la corte. En el judaísmo, ellos sí tienen muy claro el asunto, ellos tienen muy claro el tema. Si un judío lee este capítulo de Apocalipsis y lee que los libros son abiertos y que se abre el libro de la vida, ellos no tienen ninguna duda de cuáles libros son los otros que se abren. Si usted le pregunta a un judío o le muestra el capítulo tal cual, ahí no dice, nada más dice los libros fueron abiertos. El judío no va a tener duda, él va a decir, yo sé cuáles son. Él lo tiene clarísimo. ¿Qué libros son? La hermana Leida ahorita mencionó uno. ¿Nos recuerdas? El libro de los muertos o el libro de la muerte, porque es la contraparte. Tenemos un libro de la vida, tiene que haber un libro de la muerte. El Talmud enseña sobre estos tres libros: el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los redimidos; el libro de la muerte, donde están escritos los nombres de los condenados, los que ya están perdidos; y hay un tercer libro, que ese tercer libro, digamos que es el libro de los que todavía no se define su situación legal. Están en proceso, están entre azul y buenas noches, sí, están todavía en vías de, o sea, son los que todavía no reciben sentencia, están pendientes de recibir sentencia. Entonces ahí están esos tres libros. Probablemente ahí cuando dice los libros fueron abiertos sea una referencia a estos libros, como para saber que los que están en el libro de la vida, y Apocalipsis lo dice, los que están en el libro de la vida, estos ya están salvados, no tiene ni caso que estén aquí, estos ya vámonos para allá, salvaditos. Los que están en el libro de la muerte, no lo dice Apocalipsis, me lo imagino, ¿no? Bueno, esos pásenle para acá, esos ya están sentenciados, ya no hay manera. Pero ¿qué pasa con el tercer libro? ¿Qué pasa, verdad, con el de los que todavía no reciben sentencia, los que todavía no se decide su situación? Digo, de acuerdo a lo que dice el Talmud. Ahora, algo que ocurre en la parte final del Apocalipsis, digo, ya vimos que todo el libro del Apocalipsis es una especie de rompecabezas, en donde hay temas por aquí y por allá, y donde no están de manera cronológica, donde ya hemos intentado armar el rompecabezas y acomodar, a tratar de acomodar los relatos en una línea de tiempo. Pero bueno, cada quien hace su propia línea de tiempo, según la corriente doctrinal o el intérprete que te esté dando el estudio, etc. Esta parte final es todavía un poquito más compleja, porque fíjense, acá se habla de el juicio, se habla del milenio antes, ¿sí?
Se habla del milenio, se habla, obviamente, ahí es el reino milenial. Entonces tenemos el reino milenial, tenemos el juicio, tenemos las resurrecciones. Se habla de una primera resurrección, se habla de una segunda resurrección. Y algo muy importante que creo, otras veces que hemos estudiado el Apocalipsis, no le hemos dado la importancia que reviste el hecho de que dice ahí que cuando se instale el juicio del Mashiach en la tierra, va a haber jueces. O sea, es como delegados, como, vamos a decir, ayudantes del Mashiach. El Mashiach es el juez, pero él va a tener como sus, ¿sí?, su Sanedrín, eso es, su corte, la corte del Mashiach, la corte de los jueces. Entonces, eso es un dato muy importante, porque lo enfatiza Apocalipsis. O sea, se establecen tronos para juzgar. Eso de entrada nos está proporcionando un dato que debemos de tomar muy en cuenta, que el reino milenial va a servir como una herramienta de juicio, que el Mashiach va a reinar, pero va a juzgar. Y hay otras partes que nos dice que él viene a juzgar la tierra. Él viene como juez. Ahora, cuando el Mashiach viene, hay una batalla que se conoce como la batalla de Armagedón. Posteriormente hay otra batalla que se conoce como Gog y Magog. Algunos se revuelven también con eso y dicen que es la misma, pero no. Son en muy diferente tiempo. Armagedón, la que se conoce con nombre de Armagedón, es la que ocurre a la llegada del Mashiach, a la llegada del Mashiach a la tierra. Digamos, cuando el Mashiach pone sus pies sobre la tierra, porque ahí también de pronto hay otra confusión. Cuando se da lugar el arrebatamiento, que es en Yom Teruah, porque siempre decimos en Yom Teruah el Mashiach viene. Y sí, el Mashiach viene, pero no desciende. El Rab Shaul lo entendió a la perfección. El Rab Shaul dice que Mashiach nos va a esperar en el aire y nos reuniremos con él en el aire, o sea, en algún punto suspendido por ahí, en el espacio, qué sé yo. El Mashiach nos va a esperar. Él mandará, dijo él mismo en los evangelios, él enviará a sus ángeles a recoger a todos los escogidos desde los 4 ángulos de la tierra, y todos seremos llevados a reunirnos con él. Previo a esto, el Rab Shaul explica, tiene que ocurrir la primera resurrección, porque los muertos en Mashiach resucitarán primero. Dice el Rab Shaul, luego nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser transformados, que a ese proceso se le llama glorificación. ¿Qué es la glorificación? Yo lo entiendo de esta manera. Hay algo con lo que siempre luchamos todo el tiempo y que es nuestro mayor coco, lo que más nos hace sufrir, que es el Yetzer Hará. Bueno, la glorificación es que finalmente nos van a quitar el Yetzer Hará. No más Yetzer Hará, no más inclinación al mal. O sea, en ese momento que te quiten el Yetzer Hará, tú ya eres un ser de luz. Recuperamos lo que Adán perdió. Entonces, los muertos que despiertan en el Mashiach, ellos despiertan, se levantan glorificados ya. Y así todos juntitos somos llevados al encuentro con Mashiach. Mashiach no desciende allí. Él no desciende. Esto es el arrebatamiento. Y antes de que Mashiach descienda, tienen que pasar 2 cosas. Pero estas 2 cosas ocurren
allá arriba, en algún lugar. No estoy diciendo el cielo, digo arriba. No sé, las nubes nos ocultan algo, ¿no? Allá arriba. ¿Qué son esas dos cosas que tienen que pasar, hermanos? Allá arriba, antes de que Mashiach descienda. Tribunal. El tribunal y las bodas. De Cristo. El tribunal de Cristo, el tribunal de Mashiach y las bodas del Cordero. Esos son los dos eventos celestiales que tienen que ocurrir allá. El tribunal del Mashiach es un juicio también. A diferencia de este que estamos viendo, del gran trono blanco, el tribunal del Mashiach no es un juicio para condenación. O sea, nadie de los que vamos a ser juzgados en el tribunal de Mashiach, nadie va a ser condenado. Allí, nadie. Pero sí va a haber pérdidas, dijo el Rab Shaul. Sí, algunos van a sentir feíto, porque es un juicio en donde va a haber premiación, va a haber reconocimientos, y algunos van a decir, porque siente feíto no recibir, ¿verdad? Premio, reconocimiento, pero no trabajaste, no te lo ganaste, ni modo. Por eso dice el Rab Shaul, algunos sufrirán pérdida. Y también dice el Rab Shaul, algunos alcanzarán, ¿verdad?, la salvación como por fuego. O sea, como que ya casi te quemabas, brother. O sea, tú, mira, de panzazo, apenitas la libraste. Algunos serán salvos como por fuego, dice. Y otros sufrirán pérdida. Eso va a ser el tribunal del Mashiach. Después las bodas del Cordero. Y una vez que se celebran las bodas, entonces sí viene ya el Mashiach, ahora sí desciende a la tierra, que es el cuadro que vemos en Apocalipsis de Mashiach cabalgando sobre un caballo blanco, con la túnica manchada de sangre, con esa leyenda en sus muslos, Rey de Reyes, Señor de Señores, con la espada, etcétera, acompañado de los ejércitos celestiales. Esto es los redimidos. Ahí sí Mashiach desciende, y cuando Mashiach desciende acá en la tierra, lo están esperando los reyes de la tierra, con los ejércitos de la tierra. No todos lo están esperando para enfrentarlo en una guerra. Es una batalla muy desigual, ¿verdad? Ahí, según lo entiendo yo, según lo vislumbro, dice que Mashiach los va a acabar a todos con la espada de su boca. ¿Ustedes cómo lo entienden eso? La voz. ¿Con la voz? ¿Con la palabra? O sea, no es como que va a aventar un rayo y... No. El poder de la palabra. Como, bueno, en la serie de Shogun, cuando está el Martín moviéndose y está en la balsa y le dice que el Martín se calme y se detiene todo. Sí. Sea la luz. Fue la luz. Produzca la tierra. Produce. Muéranse todos. No tiene que hacer. Hay una parte donde van a arrestarlo, ¿no? Y que dicen quién inició, yo soy, Abajo. Fíjense que yo uso esa figura o ese relato cuando platico con hermanos que les gusta este rollo del tumbo. Se caen y todo. Y yo les digo, oye, nada más dime cuál es la base, o sea, ¿por qué se caen? ¿De dónde se agarra? ¿Dónde dice la Biblia? Porque según yo, sí hay algunos textos, pero por lo regular, los que se caen ante la presencia del Señor son sus enemigos. Son sus enemigos. Por ejemplo, ahí cuando Yeshua dice, yo soy, los que caen son los que vienen a detenerlo. Sus discípulos están con él acá.
Ahí no se cayó nadie. Los que vienen a detenerlo, que vienen bien bravos ahí, ¿no? Con palos y con... Esos todos caen. Todos ante la pronunciación. El yo soy es el nombre. Pues caen todos. Entonces, cuando Yeshua venga, yo imagino la espada de su boca, él nada más va a decir algo y todos van a caer. Todos. Una palabra nada más. O él, cuando Pedro quiso defenderlo y que Mashiach regaña a Pedro y le dice: ¿crees que ya necesito que me defiendas? ¿Qué no crees tú que yo ahorita diga una palabra y el Padre me manda 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Cuando la Biblia dice que un ángel mató 185,000 personas en una noche, un ángel solito. ¿Qué harán 12 legiones? No, pues acaban con varios universos, ¿no? En una noche, 12 legiones de ángeles. Ahora, ¿qué no hará el Mashiach? Por eso, esa parte, ¿no? Ese Apocalipsis, cuando Mashiach desciende, ve el comité de bienvenida y acaba con todos. Entonces ya desciende, hay una marcha triunfal, hacia Jerusalén. Él desciende en el Monte de los Olivos, según las profecías. Ahí donde él se fue, dijeron los ángeles: este mismo Yeshua, así como lo vieron ir, así lo verán regresar. O sea, aquí mismo, en este mismo lugar. Entonces él se fue en el Monte de los Olivos, va a regresar al Monte de los Olivos, ahí va a descender. Y de ahí va a haber una marcha triunfal hacia Jerusalén. Ya con todos los redimidos, a tomar posesión. Ahí ya no va a haber quien estorbe, enemigos, ya todos los enemigos, mire, ya quedaron tendidos. Ahí es cuando tiene lugar la gran cena, es el llamado a todas las aves del cielo: vengan a limpiar el tiradero, ¿no? Vengan a comer carne de reyes, capitanes, la crema innata de la tierra, ¿no? Ahí están, tendidos. Yeshua toma el control, comienza el reino mesiánico, comienza el reino, y aquí es donde tenemos que acomodar los relatos, porque una cuestión que también causa confusión es la Nueva Jerusalén. Mashiach va a reinar en el milenio desde la Nueva Jerusalén o desde la Jerusalén que tenemos ahorita. Ese es uno de los digamos conflictos teológicos que hay, ¿no? Conflictos proféticos. Mashiach va a reinar desde la Nueva Jerusalén o desde la Jerusalén literal. Por años he creído que la Nueva Jerusalén desciende. Hoy ya no estoy tan seguro. Es complicado al ver los relatos, e insisto, no hay una cronología ahí, pero en el Apocalipsis la Nueva Jerusalén es descrita como cielos nuevos y tierra nueva. O sea, la Nueva Jerusalén es como ese lugar en donde todo va a empezar otra vez, pero no en el reino. O sea, no en el reino de 1000 años, sino en el 8º día. O sea, en la eternidad. El punto de partida es la Nueva Jerusalén. Ahora, la Nueva Jerusalén es un lugar que no es, o sea, se mueve, viaja, ¿verdad? O sea, puede ir a cualquier parte. Y es mencionada ahí como cielos nuevos, tierra nueva, todo lo que hay allí. Hay unas frases que son las que nos llevaron, bueno, nosotros a los comentaristas o intérpretes, los llevaron a entender que la Nueva Jerusalén
estaría aquí en la tierra es por las frases que aparecen y dicen: afuera van a estar los perros, los fornicarios, los idólatras, los afeminados, etcétera, etcétera. Y que nunca dice afuera de dónde. Somos nosotros los que entendimos que es una referencia afuera de la Nueva Jerusalén. Pero tampoco es que tenga que ser la Nueva Jerusalén, sino fuera de donde va a estar gobernando, reinando el Mashiach. Les comentaba que estoy leyendo este libro sobre la teoría de que el huerto del Edén estuvo donde hoy es Jerusalén. Si esto es así, tendría sentido entonces, tendría más sentido que el reino milenial se lleve a cabo desde la Jerusalén terrenal, donde alguna vez estuvo el huerto del Edén. Se tendría mucho sentido, porque hemos dicho otras veces que en Génesis lo que encontramos es un paréntesis. Génesis lleva una inercia hasta la creación del hombre y de pronto aparece en escena la serpiente y a partir de ahí se abre un paréntesis enorme para llevar a cabo la redención y retomar desde acá, retomar la historia desde el principio, retomar la historia desde el huerto del Edén, retomar la historia desde que el hombre, antes de que el hombre cayera en pecado. Y si se fijan en Apocalipsis, tenemos esta conexión, porque Apocalipsis nos presenta un escenario en donde justamente el dragón es atado. O sea, vamos a retomar la historia. Para eso necesitamos que el dragón no esté, porque ya el dragón nos le echó a perder, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén. Necesitamos que no esté y retomar justo desde allí, y sin que el hombre haya pecado. Decíamos ahorita, en el proceso de la redención nuestra, nosotros pasamos por todo un proceso que describe el Rab Shaul en la carta a los Romanos, en capítulo 8. Vayan ahí a Romanos 8 para verificar bien esos pasos de la redención, porque de pronto se me cuatrapean un poquito en el orden. Pero ahí dice algo así como que a los que antes, o a los que primero eligió, lo primero es la elección, ¿verdad? A los que antes eligió, a estos también llamó. Algo así dice. ¿Qué capítulo? Digo, ¿qué versículo? Pues no me acuerdo, hermano, búsquenlo. Búsquenlo por ahí al final del capítulo. Pero no es que los llamó, ¿no? Primero los llamó, pero no, primero los elige. A los que antes escogió o eligió. Escogió, también los predestinó. Ah, ok, predestinó. A la imagen de Cristo. Romanos 8:29. A estos también llamó. Y luego, o sea, que queremos establecer el proceso. Entonces, primero los escogió. Sí. Primer paso, los escoge. Segundo, los predestinó. Que esa es una doctrina polémica, pero hay que entender qué significa predestinación. Los predestinó. Tercero, los llamó. Entonces, primero los escoge. Segundo, les da o les fija un destino. Tercero, los llama. Los justificó. Cuarto, los justifica. 5, los santifica. Porque o sea, hay una justificación, luego hay una santificación. Y luego
de la santificación? ¿Ya es la glorificación? Sí. Sí, ya. Ok. Bueno, ese es el proceso. ¿Ven? Ese es el proceso. Y lo vemos, o sea, en el caso, por ejemplo, hablemos de Abraham. Abraham, el Eterno lo escoge. Fue escogido. Entonces, todos los escogidos tienen un destino ya previamente establecido. Algunos dicen, no, la predestinación está mal porque, pues, ¿cómo? O sea, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? No está reñido una cosa con la otra. Está el ser escogido, está el ser predestinado, pero luego viene el llamamiento. Y cuando viene el llamamiento, tú eres totalmente libre de decidir si quieres seguir ese llamado o rechazarlo. Ahí es donde aparece el libre albedrío. Entonces Abraham tiene ese llamado y Abraham responde de una manera positiva. Y una vez que Abraham responde a su llamado, entonces, ¿qué pasa con Abraham? De acuerdo a lo que dice el proceso que estamos viendo ahí en Romanos. A los que llamó, ¿qué dijimos? A esos también justificó. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Abraham vivió todo ese proceso. Fue justificado. Después Abraham es santificado. ¿Qué significa la palabra ser santificado? Ser apartado, o sea, es ser apartado del mal, ser apartado de los ídolos. Entonces Abraham tiene ese proceso. Deja tu tierra, tu parentela y vas a ir al lugar donde yo te voy a llevar. O sea, es separado de todo eso, apartado de todas estas cosas que le podían afectar. Entonces él vive un proceso de santificación y finalmente Abraham pues queda a la espera del último paso, que es la glorificación. Entonces todos los creyentes de todos los tiempos pasaron el mismo proceso. Todos, absolutamente todos fueron escogidos. Nosotros también fuimos escogidos. Nosotros también tenemos un destino preestablecido. Yo siempre lo digo de esta manera: yo no conocía a Dios, pero Dios me conocía a mí. Entonces, yo viví muchos años sin conocer a Dios, pero a mí Dios me conoce desde antes de la fundación del mundo. Y Dios ya tenía un plan para mí desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama predestinación. En algún momento de mi vida y en algún momento de la vida de ustedes, Dios nos llama. Tenemos ese llamado y tuvimos la oportunidad de responder de una manera positiva. Algunos quizás rechazamos un primer llamado, pero bendito el Eterno nos dio otra oportunidad. Algunos quizás tuvieron hasta 3 o más, qué sé yo. Pero lo importante es responder al llamado. Una vez que tú respondes al llamado, entonces entras en esa etapa de la justificación. De la justicia de Dios es aplicada a tu vida, a mi vida, por medio del Mashiach Yeshua. Y eso es a través de la fe obediente, porque no existe otra, la fe obediente. Y una vez que entramos, o que ya estamos en ese proceso, entramos también en el proceso de la santificación. O sea, el ser apartados, el vivir una vida apartada, separada del mal. Y ya de ahí, esperar el momento de la glorificación, que como ya les dije, consiste en que el Yetzer Hará nos sea retirado. Lo que tanto atormenta al creyente verdadero, al creyente que quiere ser fiel pero no puede, como decía el Rab Shaul: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, yo quiero hacer lo bueno y resulta que hago lo malo.
Entonces, ya no quiero hacer lo malo. O sea, con todo su corazón, el Rab Shaul quería ya no pecar, pero nuestra tendencia es pecar. Entonces, es la inclinación al mal lo que te lleva. Un día nos lo van a quitar y ese día vamos a saber lo que realmente es ser liberado, ser redimido, ser glorificado. ¿Sí, Iván? No, es que no quería comentar que ahorita que volvemos a ver otra vez el tema del llamamiento, cosa que es desde el principio de la clase, las primeras sesiones, siempre ha sido el llamamiento, o sea, Dios te llama a ti por nombre, a Adán y a los jueces posteriormente, bueno, Noé y Abraham también. Luego también vamos con Yeshua y otra vez con el llamado a los discípulos. Y ahora aquí también, otra vez nos recalca el llamamiento. Nada más lo comento porque es como que tocamos el mismo tema, la base de la clase, y se vuelve a repetir otra vez la clave. El llamado, sí, y fíjense, en nuestra clase es evangelismo en tiempos de persecución, y ahora que vemos el Apocalipsis, digo, todo en Apocalipsis es, si se dan cuenta, es evangelismo. Todo tiene que ver con lo que ya definimos en la evangelización como el dar a conocer al Padre y al Hijo. Eso es la evangelización, el poder presentárselo a las personas, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. O sea, de eso se trata, de dar testimonio de ellos. Y para eso puede pasar a través de distintos procesos, pero eso es la base de todo. Y ahí hay un llamado, o sea, siempre nosotros estamos llamando, somos portavoces, somos, dice Rab Shaul, embajadores, ¿verdad? Nosotros somos luminares en el mundo también, dice la Escritura. Nosotros, cuando dice que somos embajadores, como que estamos suplicando en el nombre del Eterno que se reconcilien con Él. O sea, esa es nuestra tarea en medio de todo. Ahora, si se fijan bien, cuando llegamos a ese punto en el Apocalipsis al que estamos llegando, del reino milenial, que tiene que retomar desde donde se dejó suspendido en el tiempo la etapa del huerto del Edén. Y si realmente el huerto del Edén estuvo allí donde está hoy la ciudad de Jerusalén, entonces ahí se tendría que reiniciar la historia. ¿Qué va a hacer de esta historia algo diferente? ¿Cuál es el problema que existe entre Dios y nosotros? El pecado. El pecado. Ahora, ¿qué nos hace pecar? Principalmente el Yetzer Hará. Ya no va a haber Yetzer Hará. ¿Qué nos hace pecar? La serpiente, los demonios. No va a haber serpiente, no va a haber demonios. En otras palabras, no hay excusa. Nadie debería de pecar. Bajo esas circunstancias, nadie debe pecar. Y por eso, en esa etapa o en ese periodo del reino milenial, que vuelvo a insistir, es una etapa de juicio, es una etapa para juzgar. ¿Qué es lo que se está juzgando? Lo que se está juzgando, lo que se va a juzgar es quiénes son dignos de alcanzar el octavo día, o sea, de entrar a la eternidad, de pasar a la siguiente etapa. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. ¿Sí, Sergio? En el judaísmo, cuando explican esa parte del reino milenial, dicen que uno de los sentidos de nuestra vida es que cambiemos ahora sí que nuestra forma de ser. Y dice que a veces la gente se complica mucho, pero realmente es como esa parte, porque si tú eres que te enojas bastante, que eres, no sé, así que tienes tales modales, esto y lo otro, cuando venga el juicio y llegues al milenio, si es que llegas a alcanzar el milenio,
te vas a ir con eso, entonces no vas a cambiar. Entonces, tu sentido aquí en la tierra es que trates de ser la mejor versión de ti siempre, que seas una buena persona. Dice, porque tal vez dices, ok, cumplo los mandamientos, soy mejor, porque yo siempre los he cumplido y todo, y ok, eso te permite ir al milenio, ¿no? Pero pues sigue siendo una persona que se enoja y todo eso. Entonces, cuando tú quieres pasar a la eternidad, ahí ya no, porque ese mismo enojo te va a llevar a otras cosas. Dice, y pues obviamente eso ya no se va a pegar. Sí, el judaísmo maneja algunos conceptos algo complicados para nosotros. A veces yo digo como Pedro decía del Rab Shaul, ¿no? Cuando Pedro dice, no, pues el hermano Pablo ahí escribe unas cosas que no, yo no lo entiendo, la verdad. O sea, él son muy elevados, lo que él maneja está muy elevado. Fíjense, Pedro que en su momento fue el discípulo más aventajado de Yeshua, pero luego llegó el Rab Shaul y Pedro decía, no, este cuate, yo no lo entiendo, él habla cosas muy elevadas. Bueno, en el judaísmo de pronto hay conceptos así, que, digo, no se descartan, pero yo digo, pues, me quedo con lo que sé, ¿verdad? De pronto hay situaciones, no sé si han visto la película esa que se llama Soul, que es dibujos animados. Esa película está tremenda, o sea, si la ves con lentes judíos, es un concepto muy elevado. El tema de las almas y de cómo la trascendencia, el sentido de la vida. Sí, yo la vi, ya que me salía humo, yo creo. Dije, nada, viva la paz. Y ahí esta película es una producción de judíos, el productor es judío, el escritor no sé, pero son puros conceptos judíos que maneja esa película, sobre esos temas de la trascendencia, del alma, etc. ¿Cómo vas a trascender para llegar finalmente al objetivo que el Eterno quiere, ¿verdad?, para ti? Ahora, si estamos hablando del milenio como un tiempo de juicio, y no tanto como tradicionalmente lo queremos ver, porque tradicionalmente, ¿cómo queremos ver el milenio? Obviamente tiene dos caras. Y esas dos caras están muy bien definidas, que son Justicia, paz. la paz y la justicia, básicamente. Un reino de paz está bien establecido, pero también de justicia. La paz es para los que ya están dentro. La paz es para los que ya sortearon o ya completaron su proceso. Pero la justicia, que es la parte del juicio, en el milenio es para quienes no han completado ese proceso. Ahora, aquí, y lo adelantaba el Shabbat pasado, aquí se abre una puerta que podemos pensar sea algo verídico o no, pero aquí ya es con una mente judía. Visto con una mente judía, en ese reino de paz y de justicia, se tiene que definir la sentencia de los que todavía no han recibido su sentencia, los que todavía pueden completar su proceso, alcanzar la glorificación y estar listos para la eternidad, o que no lo alcancen. Los que ya alcanzamos el proceso de glorificación, ya no estamos ahí. O sea, me refiero, no estamos siendo juzgados. Nuestro juicio fue arriba, fue el tribunal, no para condenación. Nosotros estamos acá como colaboradores del Mashiach. Si sufrimos, también reinaremos con él, escribió el Rab Shaul. Entonces vamos a estar reinando con él. ¿Qué vamos a estar haciendo? No sé.
No sé, no sé qué asignación se nos vaya a dar. De una manera figurada, la profecía dice que el Mashiach va a enseñar Torah desde Sion. Entonces es otro concepto que nos hace pensar en la Jerusalén terrenal, porque ahí es donde está Sion. Entonces él va a enseñar Torah desde Sion. Ahora no quiere decir que el Mashiach va a enseñar Torah a todos. ¿Cómo funcionó la cosa mientras Mashiach estuvo acá en la tierra? ¿Cómo funcionó? Tenía 3, luego 12, luego 70. O sea, tenía 70, era el tope. 70, decía Sergio, el Sanedrín. Mashiach tenía 70 discípulos. De esos 70 tenía 12 que eran el círculo más cerrado, y luego 3 que era el círculo más cerrado, y luego 1 que era su mano derecha, era Pedro. Y así era como funcionaba. Ahora, eso que se vivió, hermanos, era un ensayo. Eso era un ensayo. ¿Para qué momento? Creo que para lo que viene. Mashiach va a reinar y va a juzgar. Y los discípulos se les prometió a los apóstoles, hablo de los 12, que ellos iban a reinar con él, así, literal. Ahora también hay otra promesa establecida de antemano con un personaje del que hablábamos ahorita en la clase anterior, David. Entonces David tiene que ser el regente. El uno. David va a ser el regente. Yo quiero pensar que David va a ocupar ese lugar de la mano derecha del Mashiach, porque él recibió ese pacto, el pacto davídico, y David tiene que ser el que esté ahí. Ya estoy especulando, ¿verdad? Pero yo pienso que David tiene que ser el que esté ahí, pero quiero pensar que ese ensayo así va a funcionar. Así va a funcionar, ¿verdad? O sea, con los discípulos, con los 70. ¿Alguno de ustedes quisiera estar en el grupo de los 70? Pues hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas, ¿no? Sí, sería fabuloso. Ahora, pero ¿cómo funciona esto? Va a haber muchas personas que van a necesitar ser evangelizadas, ahorita que estamos hablando de evangelismo. Ser evangelizadas es decir, conocer la verdad, entender la verdad. Para eso primero tendrás que entenderla. Me decía un hermano con el que estudiábamos juntos raíces hebreas y todo, me decía, oye hermano, ¿y qué tal que cuando venga el Mashiach y nos diga, no, hombre, todo lo que ustedes aprendieron ya, saquen, todo está mal, vamos a tener que empezar de cero? Es posible. Es posible, o sea, nuestra fe nos va a llevar a la redención, pero todo lo que creímos y que tanto sacamos y esto y otro y que comentarios y el Mashiach va a decir, olvídalo, vamos a empezar de cero. Entonces, él va a enseñar Torah, pero tenemos un modelo, cómo funcionó y seguramente cómo va a funcionar. Él va a enseñar a los suyos y él va a enviar a los suyos, como cuando envió a los 70. Vayan a enseñar. ¿A dónde? A las naciones. A las naciones de la tierra en el milenio. Y ahí sí ya tenemos varios material profético que nos habla de cómo van a funcionar las cosas. De que, por ejemplo, si a alguien se le ocurre no asistir al Shabbat en la época del milenio, ¿qué va a pasar? Ahí dice, no van a recibir lluvia, no va a llover para ellos. A lo mejor está hablando en sentido figurado. Hace rato decíamos que la lluvia es la palabra. No vinieron al Shabbat, no hay clase para ellos. Imagínense si es tan importante, porque esas clases en el milenio, de ahí depende
totalmente tu entrada a la eternidad. Hermanos, hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo, nada más que no lo creemos. Por eso hay que creerlo. Esto es un ensayo, hay que verlo con fe. En el milenio ya va a ser muy real. Y ya el que no le caiga el 20 de que, oye, de esto depende ya lo siguiente, la eternidad. Me estoy jugando la eternidad. Ellos lo van a entender mejor porque ya va a estar totalmente la verdad en crudo, ¿verdad? Ahorita también es así, nada más que ahorita hay que tener fe para pensar que esto que hacemos, el aprender la palabra y todo, que aquí nos va la vida. Moisés, lo veíamos en la parashá de esta semana, Moisés le dijo al pueblo de Israel, tomen en serio esto, tómenlo muy en serio, porque estas palabras que yo les hablo, aquí les va la vida. O sea, de esto depende que ustedes vivan o mueran. Tómenlo muy en serio y enséñenle a sus hijos a tomarlo en serio. Si no lo toman en serio, se les va a venir encima todas las maldiciones. Moisés, desde hace muchísimo tiempo, hace como 4000 años, estaba diciendo estas cosas. El milenio va a ser el cumplimiento de todo lo que se ha venido gestando desde el principio. Entonces mi conclusión de toda esta parte es que una vez que se establezca el reino, este reino tiene esos dos lados, la parte de la paz, disfrutar de la paz para todos los redimidos, pero a la misma vez estar haciendo una tarea de justicia con todos los que están pendientes de recibir sentencia. Ahí obviamente tiene lugar el tema de las resurrecciones. Cuando la Escritura dice, los muertos en el Mashiach resucitarán primero, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Qué significa eso? Los muertos en Mashiach, o los muertos en Cristo. ¿Qué significa eso? Los que murieron consultados. Murieron dentro de llamas. ¿Los que qué? Murieron consultados. ¿Ok? Hay un tema ahí, hay un tema controversial, porque Mashiach vino hace 2000 años. ¿Qué pasa con los que vivieron antes de eso? ¿Cómo entran en ese paquete de los muertos en el Mashiach? Que digo la Mashiach en pleno, que dice que yo hablo de Ra, que Dios dice nosotros, pues así como Abraham en su tiempo lo decía. Ajá. Creyeron en las promesas. Los que creyeron en la promesa. Fíjense, hay un texto en el libro de Eclesiastés que se estudia en Sukkot. Dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Las personas, seguramente usted conoce gente que su creencia es, hombre, no hay vida después de esto. O sea, te mueres y se acabó. O sea, te mueres y se acabó, ya no hay nada. Así que vive la vida, disfrútala al máximo, porque después de esto ya no hay nada. ¿Conoce gente así? Y eso es lo que hay para ellos. No hay más, porque ellos se conforman con eso. Pero hay gente que por otro lado, su corazón, su mente le grita desde adentro que hay más, tiene que haber algo más. Hay gente que realmente no quiere morir, gente que se niega a morir. ¿Por qué me voy a morir? Yo no me debo de morir, yo quiero vivir por siempre, tiene que haber algo más. ¿Conoce gente así? Quiero pensar que usted es uno, ¿no? Por eso están aquí. Por eso estamos aquí. Porque siempre estamos detrás de la vida eterna. Nos negamos a la idea de morir, nos negamos a la idea de que te mueres y se acaba todo. No, Señor. Hay algo más. Para mí, en lo personal, los muertos en el Mashiach son todas las personas
desde Adán, que murieron con ese sentir, que murieron con esa esperanza, que murieron creyendo y pensando que tiene que haber algo más. Esto no se puede acabar con la muerte. Para mí, esos son los muertos en el Mashiach. Y para mí, toda esa gente va a resucitar. Va a resucitar en la primera resurrección. Y va a tener la oportunidad, quienes ya vivieron el proceso, repito, y quienes ya lo completaron, obviamente, pues ya, a reinar con Mashiach. Pero quienes no completaron ese proceso y que simplemente murieron deseando esto o con esa esperanza, tendrán la oportunidad en el milenio de obtener su redención, de obtener su lugar, de vivir su proceso. Todo un milenio. Eso sí, está escrito: el alma que pecare, esa morirá. Porque ya no tienes por qué pecar. Y si pecas, no tienes a quien echarle la culpa. No hay serpiente, no hay demonios y no hay Yetzer Hará. Si pecas es porque tú eres malo. O sea, ya, definitivamente. Entonces ahí se acaba todo. Si alguien peca en el milenio. Y ya del desenlace final, bueno, usted sabe que habrá una generación al final del milenio, no todos, porque yo quiero pensar que muchas de esas personas van a ir completando su proceso durante el milenio e inmediatamente pues estarán donde deben de estar. Pero habrá una generación que nuevamente vuelva a escuchar la historia del principio, no vuelva a escuchar a la serpiente, al diablo cuando lo suelten y se junten, ahí sí la batalla de Gog y Magog, para atacar el reino del Mashiach. Pues ahí ya no va a haber tampoco lucha ni nada, simplemente un fuego que desciende del cielo y acaba con todos. Es ahí cuando aparece la Nueva Jerusalén. Es ahí cuando aparece el juicio del gran trono blanco. Es ahí porque si ustedes se fijan las condiciones del juicio, hermanos, hay algo muy especial que dice ahí Apocalipsis cuando ocurre el juicio del gran trono blanco y que está conectado también con la parashá. En la parashá dice que al cielo y al cielo y a la tierra llamo por testigos. En el juicio del gran trono blanco, ¿qué pasa con esos testigos? Se enrolla, sí. ¿Mandé? Se enrolla. Ya no están. Ya no están. ¿Qué dice exactamente Apocalipsis? Cuando dice que ve el trono. ¿Qué dice? Vean sus versiones. ¿Qué dice del cielo y la tierra? Que ya no están más. Dice, ¿por qué dice que se enrolla? No, ¿verdad? Huyeron, dice. Se enrollado. Ahora es que en la Avenida del Mashiach dice que los cielos se enrollan como un pergamino. Pero acá dice que cuando se siente el juez, dice que delante de su presencia huyeron el cielo y la tierra. Ya no están más. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí las palabras cielo y tierra se refiere a nuestro planeta. Es nuestro planeta. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nuestro planeta ya no está. Nuestro planeta Tierra ya no está. Cuando se lleva a cabo este juicio, el planeta ya no existe. ¿Dónde es el juicio? No sé. Pero el planeta ya no existe. Y por el contexto donde aparece la Nueva Jerusalén, pues a lo mejor es en la Nueva Jerusalén. Porque ese planeta ya no está. Entonces el juicio se decide por los libros. Ya los redimidos que completaron su proceso, pues ya está. Ya se completó. Básicamente ahí se está hablando entonces ya nada más del libro de la vida y del libro de la muerte. Porque después de ese juicio, pues el destino final
¿Cuál es? El lago de fuego. ¿Y el lago de fuego qué es, hermanos? ¿Qué es el lago de fuego? Un lugar de destrucción. Es un lugar de... Satán y- Sí, es un lugar para destruir almas. ¿Mande? No. El Seol es como el lugar de los muertos. El lago de fuego es un lugar especial hecho por el Creador para destruir almas. No temas a aquel que puede destruir tu vida, ¿no? Teme más bien al que puede destruir tu alma. No hay un hombre que pueda destruir tu alma. Cualquier hombre te puede matar tu cuerpo, pero tu alma no. Ni un demonio, ni el Satán, ni el ángel más poderoso, nadie puede dañar tu alma. Tu cuerpo sí, te pueden causar mucho dolor, pero el alma no. El único que puede destruir almas es el Eterno, el Creador. Y el Eterno creó ese lugar, que yo no sé si sea un sentido figurado, si sea algo simbólico, pero como lo presenta ahí, tal cual lo digo, ¿verdad? El Eterno creó ese lugar llamado Lago de Fuego para allí destruir almas y seres espirituales. El Satán, ángeles, demonios, seres espirituales, seres celestiales, ahí son destruidos. El lago de fuego no fue creado para el ser humano, no era el plan. Aquí el asunto es que los seres humanos solitos quieren ir para allá. Ese es el problema. Ellos solitos se pusieron en la fila. Yo quiero ir allá. Entonces, después del juicio final, lo que hay es el lago de fuego, destrucción. La idea del infierno es una idea errónea, es una idea griega, de tormento es. romana. Dios es bueno. Dios es bueno, o sea, es justo, pero es bueno, sobre todo es bueno. ¿Cómo Dios se va a complacer en atormentarte por toda la eternidad? ¿De veras ustedes creen eso? ¿Que a Dios le va a placer tenerte atormentado por los siglos de los siglos? Pero en cambio sí, o sea, la destrucción de tu alma, pues sí, a final de cuentas es lo que la gente creyó. Los que vivieron pensando, esta vida es todo lo que hay, bueno, es todo lo que hay. Por tu propia boca te juzgo. Eso querías y eso es lo que vas a tener. Si tú realmente creíste que había algo más, pues debes vivir tu vida de acuerdo a esa esperanza del algo más. Entonces es así como está el libro del Apocalipsis escrito en la parte final. Repito, es un poco confuso la cuestión de la cronología y establecerlo, y la parte de la Nueva Jerusalén y o sea, la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. Es un poquito confuso, pero yo ahorita les hago ese planteamiento que es como ahorita lo vislumbro, como ahorita lo entiendo. Ustedes están en total libertad de entenderlo diferente y no pasa nada. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, pues lo que Una hora de preguntas. me comentó del milenio, que es la fase donde Yeshua, ya ves que lo quieren hacer pronto seguro. Si esta mujer se empezó a matar a sus hombres y la resurrección, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los tantos va a estar? Y le dicen, el tiempo no va a ser así. No se van a casar ni van a estar en casa, ya como lo saben. Sí, hermano. Ahora preguntas, ¿cómo podemos saber las secciones de Apocalipsis que están ligadas? Yo sé que están hechas en pedacitos y alguien las unió, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo saber si este pedazo está ligado o alguien lo juntó nomás con otro pedazo?
O sea, ¿cuáles son los pedazos de rompecabezas que veo cómo puedo mover? Sé que hay cierto orden, De hecho, es como las secciones, vamos a decir, los 7 sellos, sabemos que es una sección. Las 7 copas, pues es otra sección. Las 7 trompetas es otra sección. Al inicio, lo que es la visión del Mashiach o el mensaje, eso yo creo que está definitivamente bien, ¿no? Encabezando, ese es el principio de todo. El asunto es cómo conecto esas secciones, o sea, una con la otra. Lo que yo les decía es que para mí los sellos y las trompetas son parte de lo mismo, o sea, es como lo mismo. Las copas, eso sí ya es separado, eso sí ya es la ira de Dios, donde ya el pueblo ya no está, o sea, el arrebatamiento ya ocurrió. O sea, las partes importantes yo las destaco de esa manera. La gran tribulación, que no es otra cosa sino, primero, sufrir las consecuencias de los propios errores cometidos por la humanidad, por los malos gobiernos, por las malas decisiones. Es el comienzo de la gran tribulación. Pero la gran tribulación tiene o alcanza su pico más alto cuando el Satán ya toma las riendas del mundo y lanza su acometida contra los escogidos. O sea, ese es el pico más alto de la gran tribulación, que el Mashiach dijo no va a durar mucho. Ese periodo no va a durar mucho, por amor a los escogidos. Vendrá el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, pero en este periodo de tiempo está pasando ¿qué cosa? Todo lo que dice de los sellos y todo lo que dice de las trompetas. Todo junto está pasando. Tendré que yo fijar las secciones grandes separadas. No podemos hacer como una cronología aquí. Es que yo vi una conferencia de Darwin Abraham del Código Real, imagino que también la vio, y explica que sobre las traducciones y cómo se formó el Nuevo Testamento, y habla que partes del Nuevo Testamento, en especial Apocalipsis, fue formado de pedazos. Hay aquí un pedazo de que un rollo, dice que había como 5,000 pergaminos diferentes, pedacitos, y fueron formando ahí lo que ellos creyeron que era el otro, pero dicen que realmente no saben. Entonces, usted lo que haría sería reunir por secciones lógicas, por ejemplo, las 7 copas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, y las 7 sellos, y nomás empezar a ver a través del tiempo, me imagino, cómo se aplica, porque la otra vez nos explicó que yo no puedo generar una cronología desde ahorita y decir la doctrina y así enseñarla, tengo que esperar a que pase, ¿no? Para ir transformando. Que sería, me imagino yo que el propósito que tenía Dios en Apocalipsis era eso, para estar atentos, ¿no? Sí, más que nada es como estar, lo que dijo Yeshua, velando. O sea, velando, esperando, cuando las cosas pasen, lo vas a entender. Pero lo vas a entender porque estabas atento, y lo vas a entender porque estuviste estudiando. El que menospreció la profecía, el que no estudió, pues le va a pasar de noche, ¿verdad? Pero el que sí está pendiente sí lo va a entender. Ahora, al principio del Apocalipsis yo les decía, para entender el Apocalipsis hay que conocer el Tanaj, ¿verdad? O sea, si no se tiene un conocimiento básico del Tanaj, no puedes entender Apocalipsis. Hay que entender Daniel, Joel, Zacarías, Isaías, incluso la etapa de los reinos, la división del reino. O sea, todo eso uno lo tiene que traer en la mente, porque el Apocalipsis es el cumplimiento de todo aquello. En el cristianismo ese es el gran problema, que separan el Apocalipsis del Tanaj y lo quieren interpretar sin considerar todo lo que dicen allá, y así pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Pero visto así, de acuerdo ahí, tomando en cuenta que Israel es el protagonista, el Mashiach con el pueblo de Israel, pues ahí sí tiene más sentido. El tema de Jerusalén y todo eso, ¿verdad? Entonces,
Yo lo veo así. Y la parte, digamos, más sencilla es así, dividirlo por esas secciones y tratar de hacerlo, que igual sabemos, igual obviamente no le acertamos, ¿no? Pero al menos vamos a tener una idea. Bueno, si tenemos ya, otra vez lo veo como un rompecabezas, o sea, veo un evento ahorita, ya queda, no, pero falta esto. Sí. No puedo ponerlo hasta que se vaya Sí. acomodando, ¿no? Lo va armando uno, eso es vital. Pero ya tengo piezas, ya secciones ya armadas. Ya tengo estas 5, puedo tener que usar estas 7 y estas 4, ¿no? Ya no la veo como se acomoda. Sí, como la guerra que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que vemos que está pasando, a eso hay que estar bien atentos, a qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue. En la época de Hitler, muchos del pueblo de Dios creía que Hitler era el Cristo, porque estaba persiguiendo al pueblo, no más a los judíos, a los cristianos, a los testigos, y todos creían, no, ya es el Cristo. Y luego muere y pasa todo no, ¿sabes qué no era? Vamos a ver quién es el malo, ¿no? Sí. Y ya ha habido varias etapas así, a principios de siglo también. Entonces, ahorita estamos con nuestros ojos bien puestos en el 2030 y pues igual y no pasa nada. Igual y seguimos hasta el 2040, no sabemos, ¿verdad? Pero ahorita, así como los creyentes de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, como los creyentes de principios del siglo XX, nosotros ahorita estamos igual, creyendo de que esto ya se está acabando y ya no tiene más. Pero vamos a esperar, no queda más que esperar. Bueno, hermanos, terminamos. Bendiciones. Hortensia Morales, Belita, Norma Tilano, Sirley. Sirley no estaba aquí, Sirley. ¿Qué hora se fue? Ah, shalom.